Bienvenidos a este video donde vamos a hablar de un método conocido con el nombre de multiplicadores de Lagrange. Este método consiste en encontrar los extremos de una función determinada bajo algunas condiciones. Vamos a definir el problema de la siguiente forma. Este es el problema que se quiere resolver. Encontrar, voy a poner aquí, los valores extremos de una función de una o más de dos, o más variables. Bueno, incluso una todavía es válido. A nosotros nos van a interesar dos casos: cuando la función depende de dos variables, o un segundo caso posible cuando esta depende de tres variables. Vamos a analizar vamos a ver ejemplos de esos casos, particularmente el segundo. Y lo interesante aquí es que esto, además de que se quieren encontrar los extremos, pero sujetos a alguna condición. Vamos a escribir eso aquí: sujeto a la condición fíjense aquí, g de x y igual a 0, o eso sería para el caso 2 variables, o el caso 3 variables, g de x y z igual a 0. Entonces aquí es donde entra el tema de multiplicadores de Lagrange, porque sí existe una serie de instrucciones que nos van a permitir, bajo ciertas suposiciones, que vamos a poder encontrar esos valores extremos donde se van a cumplir estas condiciones. Se deben cumplir estas condiciones de aquí. Bueno, deben cumplirse esas condiciones que vemos ahí. Geométricamente esto se podría interpretar de la siguiente forma. Imaginemos el problema que les planteé anteriormente con funciones de dos variables. Entonces, supongamos que tenemos aquí nuestra función de dos variables, que puede ser representada como una superficie así, digamos algo así. O sea, vamos a suponer que esta es nuestra superficie ahí, que esta es como bueno, habitualmente uno, cuando quiere encontrar extremos, pues encuentra máximos, mínimos. Por ejemplo, si solo notamos la superficie tal cual está ahí, pues aquí podríamos decir fácilmente, se ve que aquí tendríamos un extremo, ¿no? Un extremo, que en este caso representaría un máximo. Sin embargo, en este tipo de problemas, además de buscar los extremos, en este caso de una superficie, también está sujeta a alguna condición. Por ejemplo, una condición en el contexto de dos variables podría ser que solo nos interesen los valores extremos para algunos puntos que pertenecen a un círculo, por ejemplo. Vemos que pertenecen a este círculo de acá, ¿no? A ese círculo que está ahí. Bueno, entonces este círculo, al proyectarse en la superficie, vamos a imaginar que se proyecta, entonces seguramente nos daría algo como esto, no sé, seguramente nos daría algo así. Y entonces ahora nos interesaría buscar los extremos, pero en esta curva de color rojo. Ese sería el problema que quiere resolver el método de los multiplicadores de Lagrange. ¿No? En la curva roja, vamos a ponerle así. Entonces espero que con esto se entienda la diferencia. Bueno, así a simple vista, que vendría a ser un extremo, quizás, no sé, tal vez el punto que está acá, este sea un extremo, ¿no? Vamos a poner aquí sujeto
a la condición, sujeto a qué condición, ¿no? A la condición de que pertenezcan, los puntos X y Y pertenezcan a ese círculo. Ya analizar la parte geométrica con más variables es un poco más complicado porque implica ahí una cuarta dimensión. Así que este ejemplo geométrico está muy bien para entender la idea. Bueno, con esto pasemos ahora a explicar el método, en qué consiste, ¿no? El método se basa en el siguiente resultado. Vamos a escribir aquí: multiplicadores de Lagrange. Vamos a poner así, perdón, multiplicadores de Lagrange. ¿En qué consiste el método? Se basa en la siguiente proposición. Vamos a escribirla aquí. Supongamos que las primeras derivadas de f y g existen. F y g, las funciones que mencionábamos acá, ¿no? Estas funciones de aquí, ¿no? Esta es g y esta es f. A esas funciones nos referimos. Bueno, entonces supongamos que las primeras derivadas de f y g existen. Esto también se puede decir o se puede expresar diciendo que el gradiente de f y el gradiente de g existen. Vamos a ponerlo aquí entre paréntesis: gradiente de f y gradiente de g existen. A eso nos referimos. O sea, que están bien definidos ahí. Y además, vamos a poner eso por ahí. Además, vamos a escribir por acá: el gradiente de g no es 0. Vamos a suponer eso de ahí. Entonces tenemos una condición aquí: si f tiene un valor extremo, sujeto a la condición, voy a escribir esto un poquito más arriba, sujeto a la condición de que g es igual a 0, ¿no? En un punto, o en el punto, vamos a decirlo así mejor, en el punto x0, y0, si es un problema de dos variables, o puede ser también el caso en el punto x0, y0, z0, si es un problema de tres variables, ¿no? Dependiendo de qué tipo de problema estemos abordando. Bueno, en el punto x0 y y0, donde las derivadas parciales, las primeras derivadas parciales existen en un entorno de este punto. Es decir, las derivadas parciales, o tanto nos referimos al gradiente de f como al gradiente de g, existen en estos puntos y en los puntos, en una vecindad de estos puntos, los puntos que se encuentran alrededor de ellos. Debe verificarse esa condición. Entonces, si eso es así, aquí viene la conclusión. Entonces existe, vamos a decirlo de esta forma, un lambda perteneciente a los números reales, tal que cumple con la siguiente condición. Vamos a escribirlo por acá: cumple con la siguiente condición. Aquí. Entonces, la condición que verifica es esta: que el gradiente y 0 y es 0 es igual al lambda
del gradiente de G de X0, Y0. Así. Bueno, y en el caso, en el caso si fueran tres variables, ¿no? La ecuación se vería así. Ajá. Bueno, ahí no tendríamos esa situación. Entonces, ¿en qué consiste el método de los multiplicadores de Lagrange, ¿no? Ese es el resultado. O sea, si hay un valor extremo, si nosotros, por ejemplo, vayan en la figura que teníamos acá, ¿no? Vaya, si nosotros sabemos que este punto al cual estoy apuntando con esta flecha, si nosotros sabemos que este punto es un valor extremo, vamos a decirlo así, el punto, en este caso X0, en el punto X0 Y0, ¿no? Que vendría a ser la proyección aquí abajo, ¿no? Este punto que está ahí, si ahí se verifica que eso es un valor extremo, entonces ese punto va a cumplir con esta ecuación que tenemos acá, ¿no? En esta o esta, ¿no? Dependiendo de si es un problema de dos variables o tres variables. Bueno, pues de esto se trata el método, que nosotros, no, el procedimiento como tal es vamos a poner aquí. El procedimiento como tal consiste en encontrar, lo vamos a poner así, resolver, vamos a escribir aquí, la ecuación de ese modo, resolver esa ecuación. ¿Por qué nos interesa resolver esa ecuación? Porque sabemos que si la función tiene algún extremo, entonces, y además es derivable, o sea, los gradientes existen, entonces en ese punto debe cumplirse esa igualdad que tenemos ahí. Bueno, dicho esto, podemos pasar a hacer un ejercicio. Vamos a plantearlo aquí. Vamos a escribirlo aquí arribita. A plantear el siguiente problema. Escribir aquí. Acá ejercicio. Este ejercicio, por cierto, está tomado del libro de Thomas. Pueden leerlo ahí en la parte que toca el tema de multiplicadores de Lagrange. Ahí pueden revisar este tema, pueden revisar este ejercicio, perdón. Y bueno, más o menos dice así, haciendo un resumen, ¿no? Se tiene una sonda espacial, tiene forma de elipsoide. Elipsoide, ¿no? Que es una cuádrica, y tiene esta ecuación, ¿no? Verifica esta ecuación que tenemos acá. De ese modo, ¿no? Como vemos, bueno, este es un problema donde ya vemos que hay tres variables. Bueno, entonces tenemos esa sonda que tiene esa forma. Y nos menciona que esta sonda, vamos a escribirlo aquí, la sonda entra en la atmósfera y se empieza a calentar, quizás por el movimiento. Nos menciona además que después de una hora la temperatura sobre la superficie
sobre la superficie tiene por ecuación aquí lo siguiente. Y bueno, ¿cuál es la pregunta? ¿No? Ya tenemos nuestra sonda que tiene forma de elipsoide y tenemos la temperatura en cada punto del elipsoide, ¿no? Tenemos ahí esa relación. Entonces la pregunta es, encuentre, o el problema es encontrar el punto más caliente de la sonda. Pero como vemos, ya es un problema, esto se convierte en un problema extremo, porque técnicamente lo que nos están pidiendo es el máximo de esta función, ¿no? esta que estoy señalando en color verde. O sea, nos están pidiendo el máximo de la temperatura, pero ¿cómo? No en cualquier punto del espacio, sino que nos piden el máximo de la temperatura sujeto a que ese punto que andamos buscando pertenezca al elipsoide, ¿no? Sujeto a, ¿no? Y como vemos, pues ya es un problema donde hay que encontrar un extremo que además está sujeto a una condición. Entonces, ¿quién vendría a ser aquí? F, y quién vendría a ser G, tal como lo planteamos al inicio. F es la función que queremos maximizar, que en este caso vendría a ser la temperatura, es lo que se quiere maximizar. ¿Y sujeto a qué? Sujeto a la condición. Vamos a escribirlo aquí. ¿Quién vendría a ser G de X, Y, Z? ¿no? Entonces G de X, Y, Z, vamos a ponerlo aquí, es esta función. Bueno, esto no es una función como tal, pero lo tenemos que escribir como una ecuación igualada a 0. Entonces eso vendría a ser simplemente pasar el 16 al otro lado, así de ese modo, ¿no? Esa sería la función f y g. La condición en este caso es que g de x, y, z debe ser igual a 0, ¿no? Para que se cumpla esta relación que tenemos ahí, ¿no? Bueno, ya con esto tenemos planteado, ya tenemos claro cuál es la función que queremos maximizar y cuál es la restricción que queremos incluir. Entonces procederíamos a la parte de el método de los multiplicadores de Lagrange como tal. Para ello ocupamos los gradientes en ambos casos. Vamos a escribirlos por aquí: gradiente de f, gradiente de g. Entonces el gradiente de f, ¿cuál es? Bueno, derivamos, vamos a plantear la derivada. Vamos a escribirla por acá, pues sería derivando respecto a x la función de temperatura, sería 16x, respecto a y nos quedaría 4z, respecto a z nos quedaría 4y, como podemos ver ahí, menos 16. 600 es una constante, entonces ya ahí no tenemos nada. La derivada respecto a g nos quedaría 8x, respecto a y nos quedaría 2y, y respecto a z nos quedaría 8z. Ya con esto entonces ya tenemos los gradientes. ¿Y el método en que consistía? Bueno, lo vamos a volver a ver aquí. Acá lo teníamos. Tenemos que escribir esta ecuación que tenemos acá. Bueno, para tres variables en este caso. Si lo pueden notar, es el gradiente de f menos lambda, el gradiente de g igualado a 0. Entonces vamos a escribirlo aquí. Lo que queremos, lo que vamos a plantear en este caso sería
el gradiente de f menos lambda el gradiente de g. Y bueno, sustituyendo me quedaría 16x 4z 4y menos 16 menos lambda 8x 2y y 8z. Si escribimos esto como operando o agrupando término a término, entonces nos quedaría 16x, la primera componente, menos 8 lambda x. La segunda componente sería 4z menos lambda. Vamos a escribirlo mejor esto como 2 lambda y. Y la última sería 4y menos 16 menos 8 lambda z. Y esto tiene que estar igualado, como se había mencionado en el resultado, en el método de los multiplicadores de Lagrange, igualado a 0, ¿no? Sí, esto es un aspecto que no mencioné antes. Vamos a darlo aquí. Cuando nosotros nos referimos a esta ecuación de aquí, este no es el 0, no es un numerito, sino que es un vector. Es decir, este 0 que está acá puede ser 0, 0 si es un problema de dos variables, o puede ser 0, 0, 0 si es un problema de tres variables. A veces se acostumbra a ponerle así un simbolito arriba, ese simbolito como de flecha, para indicar que es un vector. Otra forma también para evitar hablar del vector 0 es escribir la relación de este modo, así. Depende cómo uno lo quiera ver. Bueno, siguiendo con el ejercicio, vamos a acabarlo aquí. Entonces, ¿qué ecuaciones tendríamos? Vamos a notar que aquí se formarían tres ecuaciones. Vamos a escribirlas aquí: 1, ecuación 2 y ecuación 3. ¿Cuál es la primera ecuación? La primera ecuación tendría que ver con la primera componente, es decir, tendríamos 16x menos 8 lambda x igual a 0. Esa sería una opción. La otra sería, voy a poner aquí, está acá, 4z menos 2 lambda y igual a 0. Y la última, esta que está acá, sería 4y menos 16 menos 8 lambda z igual a 0. Entonces lo que se quiere es resolver este sistema que tenemos acá, ¿no? Eso es lo que quisiéramos resolver. Vaya, de la primera ecuación aquí va a haber bastante álgebra, porque en sí no es un sistema lineal. Entonces tomemos por ejemplo la ecuación número 1. En la ecuación número 1 nosotros tenemos 16x menos 8 lambda x igual a 0, la cual la podemos reducir, por ejemplo, dividiendo entre 8, a tener 2x menos lambda x igual a 0. De ese modo, con este último paso nosotros podríamos agrupar las x. Sería incorrecto aquí mandar a dividir porque no sabemos si x es diferente de 0. Entonces ya con esto tendríamos esa ecuación, y cuando uno tiene que el producto de dos cosas es igual a 0, entonces al menos una de esas dos es 0. Bueno, como mencionaba, si tenemos que este producto es 0, entonces puede ser que x sea 0 en este caso, o que lambda sea 2. Vamos a considerar dos casos diferentes. Vamos a poner aquí, solo para remarcar, caso 1. X es diferente de 0. Vamos a asumir ese primer caso. Vamos a poner así: caso x es diferente de 0. Vamos a ver cómo nos va con eso. Si x es diferente de 0, entonces en la ecuación que nos había quedado aquí, entonces sí podemos mandar a dividir x al otro lado. Vamos a escribirlo así: como es diferente de 0, ¿no? Estamos asumiendo eso. Y esto nos llevaría al hecho de que lambda es igual a 2.
Si lambda es igual a 2 en las ecuaciones, vamos a poner aquí en la ecuación 2 y la ecuación 3, ¿cómo nos quedaría? ¿Cómo nos quedarían en esos casos? Bueno, la ecuación 2 nos dice que 4z menos 2 lambda y es igual a 0. Por lo tanto, esto se transformaría, vamos a escribirlo aquí en 4z menos 2 por 2, sustituyendo lambda, ¿no? Igual a 0. Y esto sería 4z menos y igual a 0, con lo que concluiríamos que z es igual a y. Ya tendríamos ese, bueno, eso nos va a servir, ¿no? para terminar de resolver el problema. Luego, en la ecuación número 3, vamos a poner aquí un punto. En la ecuación número 3, ¿qué situación se nos presentaba? Vamos a verlo acá. 4y menos 16. Vamos a escribirlo aquí. 4y menos 16 menos 8 lambda z igual a 0. Si sustituimos todo lo que ya encontramos, vamos a descubrir, bueno, teníamos z es igual a y, ¿no? Entonces vamos a escribir aquí, tendríamos 4y menos 16 menos 8 por 2, en este caso, y z pues tendríamos que era igual a y. Tendríamos que eso es igual a 0. Esto simplificando sería 4y menos 16 16y igual a 0, con lo que vamos a escribir esto acá, 4y menos 16y igual a 16, de ese modo. Y esto nos quedaría finalmente que menos 12y es igual a 16. Ya con esto, ¿no? Tenemos menos 12y igual a 16. Y pues finalmente sería menos 16 sobre 12. Que simplificándolo, esto nos quedaría menos 4 tercios, ¿no? Entonces con esto, si notamos hasta este punto de acá, ya tenemos que lambda es lambda es igual a 2 y tenemos que y es menos 4 tercios. Entonces con esta información nosotros tenemos que regresar y calcular el valor de x y el valor de z en este caso. Entonces vamos aquí ya tenemos, por ejemplo, que el valor, como teníamos este hecho, teníamos este detalle aquí que z era igual a y, pues entonces ahí ya tenemos que z vale menos 4 tercios. Así que lo que nos restaría encontrar es el valor de x, y para eso pues tenemos que saltar a la ecuación número 1. Ahí vamos a poder encontrar cuál sería, bueno, perdón, la ecuación número 1 no nos dice, ¿verdad? Porque recordemos que como lambda, aquí vamos a escribir aquí, como lo voy a resaltar acá, ¿no? Como lambda es igual a 2, entonces no importa el valor de x, esto va a dar 0 siempre que yo diga que x es diferente de 0. Entonces, por lo tanto, ¿de dónde podemos obtener la información para calcular x? Bueno, ¿qué es lo que sabíamos? Sabemos que x debe cumplir con la restricción. ¿Cuál es la restricción? Es esta que está acá, ¿no? X debe verificar la ecuación del elipsoide. Entonces vamos a escribir acá, ¿no? Vamos a escribir aquí, como x verifica, ¿no? O tiene que verificar, ¿no? La ecuación, la ecuación es esta, 4x al cuadrado entonces en este punto va a ser, podemos despejar para x puesto que conocemos a y y conocemos a z. ¿Cómo nos quedaría esta situación? Nos quedaría 4x al cuadrado, y sabemos que es menos 4 tercios, así que nos quedaría esta situación así. Y como z es igual a y, en este caso, entonces tendríamos esta situación aquí. Bueno, resolviendo esto, vamos a escribirlo aquí, que nos quedaría 4x al cuadrado más 5, 4 al cuadrado sobre 9,
igual a 16 igual a 16 menos 6 novenos. Pasamos ese 4 allá a dividir. 4 novenos, así de ese modo. Esto nos queda 1 menos 5 novenos. Lo cual nos queda finalmente 4 por 4 novenos, así. Así que quedaría 4 al cuadrado. Y podemos escribirlo así como 3 al cuadrado. Porque sería 4 tercios al cuadrado. Con esto entonces, como tenemos x al cuadrado igual a esto, se puede concluir aquí que x es igual a más o menos 4 tercios. Con lo cual aquí hemos obtenido dos valores extremos. Vamos a representarlos aquí, o al menos dos candidatos para valores extremos. ¿Cuáles serían estos, no? Serían, lo podemos ver aquí, es 4 tercios cuando tomamos el signo positivo, y los otros dos menos 4 tercios, menos 4 tercios. Y el otro es cuando tomamos el signo negativo, el multiplicador, como vimos en este caso, tenía el valor de 2. ¿No? A este lambda que tenemos acá se le conoce con el término de multiplicador, ¿no? Así se le llama. En este caso el multiplicador es 2. Es decir, existe un lambda, como decía el resultado de la proposición asociada al método de multiplicadores de Lagrange, y bueno, ahí tenemos. Vamos a escribir aquí como a un lado, recordando que aquí era lambda igual a 2, de ese modo. Bueno, hasta este punto encontramos dos extremos, dos candidatos, y restaría entonces a buscar, vamos a buscar ahora del otro lado, cuando x es igual a 0, ¿no? Vamos a ver ese caso, es decir, ya analizamos este caso de aquí, caso 1, x diferente de 0. Ahora vamos a analizar el caso 2, x diferente de 0. X igual a 0, perdón. X igual a 0, ¿no? Ese sería el caso 2. Bueno, ¿qué pasa con la ecuación número 1? Vamos a recordarlo aquí. En la ecuación número 1, si recordamos, lo que teníamos era que 16x menos 8, lo que nos quedaba era esta situación, ¿no? Que 2x menos lambda x era igual a 0. Y como x es igual a 0 en este caso, ¿no? Como tenemos que x es igual a 0, entonces la ecuación se cumple. Eso significa que aquí lambda no se restringe, ¿no? Vamos a lambda que es libre, ¿no? Es un valor libre hasta este punto de la ecuación número 1. No vamos a decir nada más. Entonces tenemos esa situación, ¿no? Tenemos que x igual a 0, entonces esta ecuación ya no nos aporta más en este caso. Así que tendríamos que trabajar con las otras dos ecuaciones, la ecuación 2, la ecuación 3 y posiblemente la restricción también. Entonces, ¿qué tenemos, no? Las ecuaciones 2 y 3, ¿qué información nos aportan? Pues teníamos que 2z era igual a lambda y además teníamos que y menos 4 era igual a 2 lambda z. Esas son las dos ecuaciones. Pero además, algo que nos va a servir aquí es considerar la restricción o la... Vamos a poner aquí. La restricción en este caso es el elipsoide, que es esto que está acá. Y si, como el caso que estamos considerando ahorita, x es igual a 0, entonces la ecuación que nos quedaría sería
la siguiente sería esta que tenemos acá, ¿no? Por lo tanto, tendríamos que resolver el siguiente sistema. Podemos verlo de esta manera, ¿no? Como 2z igual a lambda y menos 4 igual a 2 lambda z, y finalmente y al cuadrado más 4z al cuadrado igual a 16, ¿no? Ese sería el sistema que quisiéramos estudiar, ¿no? Ese es el sistema que queremos estudiar. Bueno, con esto podemos proceder. Vamos a empezar tomando esta ecuación que tenemos acá. Vamos a escribir esta ecuación de la siguiente forma. Como nosotros tenemos que lambda y aquí, este punto, como nosotros tenemos que lambda y es igual a 2z, entonces vamos a hacer la siguiente movimiento algebraico. Vamos a multiplicar a lambda por esta ecuación que tenemos aquí. Lo voy a escribir aquí. Vamos a multiplicarlo de esta manera: lambda cuadrado y cuadrado así. Y en este caso, como nosotros tenemos, ¿no? Que, vamos a resaltarlo aquí, que 2z es igual a lambda y, nosotros podemos aprovecharnos de eso. Ya vamos a ver cómo. Esto lo podemos escribir así. Y como mencionaba, lambda y es 2z, entonces podemos sustituir aquí 2z cuadrado más 4 lambda cuadrado z al cuadrado. De esa manera, ¿no? Aquí podemos agrupar esto z cuadrado. Vamos a hacerlo acá. Nos quedaría en este caso 4 más 4 lambda cuadrado. Y finalmente bueno, este 4 lo pudimos haber sacado. Vamos a escribirlo así. Finalmente podemos despejar para z, ¿no? Si lo hacemos, nos quedaría esta situación acá. De esa manera, ¿no? Tendríamos ese hecho, ¿no? Tendríamos esta primera relación. Si notamos, nosotros podemos repetir este procedimiento, ¿no? Lo podemos repetir ahora con esta expresión de acá, con la ecuación número 3. Entonces, notémoslo acá, lo vamos a escribir: y menos 4 es igual a 2 lambda z. De nuevo, parecido a lo que hicimos antes, multiplicamos por lambda a ambos lados. Y como lambda y es 2z, podemos de nuevo, si lo notamos, agrupar las z moviendo escribir así. Y despejando para z, finalmente tendríamos, vamos a escribir aquí, bueno, y si ahora tomamos esta expresión, esta última expresión que calculamos aquí, y la elevamos al cuadrado, la voy a escribir aquí abajo. Entonces tendríamos esto, miren. Si comparamos estas dos ecuaciones, que podemos ver que del lado izquierdo tienen la misma cantidad, entonces llegaríamos a la siguiente ecuación, que contiene solo a la variable lambda, y ahí es donde tenemos la ganancia, ¿no? Perdón, aquí hubo un error.
Voy a corregirlo también. Aquí de nuevo se pueden presentar dos situaciones. Podemos considerar que lambda es 0. Bueno, aquí este 4 se cancela con este 4. Pero no podemos decir que lambda cuadrado se cancela con lambda cuadrado. Tenemos que considerar entonces otros dos subcasos. Vamos a poner aquí subcaso 1. Supongamos que lambda es igual a 0. Si lambda es igual a 0, entonces se verifica esta ecuación. Y podemos calcular z también. De esta relación que tenemos aquí, nosotros podemos ver que z es igual a 2 lambda sobre 1 menos lambda cuadrado, y al sustituir pues nos quedaría 0. Vamos a escribir aquí. Entonces con esto tendríamos que z es igual a 0. Luego, para encontrar las otras variables, bueno, solo nos falta la variable y. Eso la podemos encontrar de aquí. Si nos fijamos, tenemos y menos 4 igual a 2 lambda z, y menos 4 igual a 2 lambda z, con lo que y sería 4. Aquí sustituyendo tendríamos esta situación así, y entonces y sería igual a 4, con lo cual tendríamos otro candidato a ser extremo, que sería x igual a 0, en el caso que estamos, ¿no? X igual a 0, y igual a 4 y z igual a 0, con el multiplicador lambda igual a 0 en este caso. Bueno, y finalmente tenemos el subcaso 2, que sería lambda diferente de 0. Entonces vamos a escribir aquí subcaso 2, lambda diferente de 0. Con esto, si lambda es diferente de 0, entonces moviéndonos a la ecuación, a esta ecuación que teníamos acá, si lambda es diferente de 0, entonces ahí sí los lambda cuadrados se pueden cancelar y quedaría que los denominadores son iguales. Entonces tendríamos esta situación, que 1 menos lambda cuadrado al cuadrado es igual a 1 más lambda cuadrado. Si nosotros desarrollamos esta expresión, nos quedaría lo siguiente. Aquí este 1 se nos cancela, como podemos notar. Si movemos lambda cuadrado al otro lado, nos quedaría esta situación así, igual a 0, con lo que tendríamos que el lambda cuadrado menos 3 más lambda 2 a la 2 es igual a 0. Aquí, como lambda, recordemos que lambda es diferente a 0, aquí no le había puesto 0. Entonces, como lambda es diferente de 0, solo nos queda la opción de que lambda cuadrado sea igual a 3, con lo que tendríamos que lambda podría ser más o menos raíz de 3. Bueno, ya con esto nosotros podemos sustituir y encontrar todos los valores. Por ejemplo, aquí tenemos z, acá no, vamos a remarcar aquí tenemos z es igual a 2 lambda sobre 1 menos lambda cuadrado, entonces podemos hallarlo aquí. Z es igual a 2 lambda 1 menos lambda cuadrado. Sustituyendo tendríamos, aquí puede ser más o menos, ¿verdad? Quedaría así esta situación. Vamos a escribir bien esta partecita. Vamos a escribirlo así. Nos quedaría entonces, vamos a escribir este 2 más menos, cualquiera de los dos, 1 menos más menos raíz de 3 al cuadrado. Esto nos quedaría más menos 2 raíz de 3 sobre 1 menos 3. Esto nos quedaría finalmente, ¿no? Lo que quedaría aquí sería menos más menos
menos raíz de 3. Ahí de esa forma. Luego para encontrar y podemos usar de nuevo esta formulita que tenemos aquí, y menos 4 igual a 2 lambda z. Vamos a poner aquí y menos 4 igual a 2 lambda z. ¿Y que surgiría de esto? Tendríamos 2 lambda, vimos que era más menos raíz de 3, y z es menos más menos raíz de 3. Multiplicando estas dos, haciendo las operaciones, en este caso nos quedaría menos 2 por 3, esto sería menos 6, y entonces obtendríamos que y es igual a menos 2. ¿No? Con esto entonces tendríamos los siguientes candidatos, ¿no? Sería x0, y menos 2, y z podría ser más o menos raíz de 3. Vamos a poner así, raíz de 3. Para finalizar podemos hacer una lista de los candidatos, de todos los candidatos encontrados. Vamos a poner aquí lista de candidatos. El primero que encontramos, vamos a el primero que encontramos lo tenemos acá, lo vamos a recordar. Acá está. Este fue uno de los primeros que hallamos. Luego encontramos este que está aquí, no, este es otro. Y finalmente este de acá. Entonces el primero era menos 4 tercios, menos 4 tercios y menos 4 tercios. El segundo era 4 tercios, menos 4 tercios y menos 4 tercios. En segunda instancia estaba 0, 4, 0. Y el último con esto entonces nosotros podemos llegar a tomar una decisión. En este caso la decisión la podríamos tomar evaluando en la función de temperatura, y así nos daríamos cuenta cuál es el valor extremo, en este caso de los posibles que tenemos acá, que verifiquen ser el más caliente. Aquí vamos a cortar un poco el trabajo, vamos a usar un paquete de programación para hacer el cálculo. Aquí ya lo tenía relativamente empezado. Vamos a escribir aquí solo para evaluar los valores. Acá, ¿no? Ahí tenemos esos. Esta de acá es la función de temperatura. Entonces vamos a ir chequeando los posibles valores. Vamos a hacer una lista aquí para que una lista con todos los candidatos, ¿no? Eso lo vamos a Vamos a hacer una lista de candidatos que nos estaban mencionando aquí. Aquí ya los tenemos todos, ¿no? Entonces teníamos menos 4 tercios, menos 4 tercios y menos 4 tercios. El siguiente candidato era 4 tercios, menos 4 tercios y menos 4 tercios. El siguiente candidato era 0, 4, 0. Vamos a escribirlos aquí, 0, 4, 0. Y el último candidato, bueno, los dos últimos candidatos son 2.
la raíz cuadrada, que aquí se escribe de esa forma, aquí es menos 2. Y el último candidato, vamos a escribirlo aquí, es 0, menos 2 y menos raíz de 3. Ahí tenemos la lista de candidatos y lo vamos a evaluar en la función. Vamos a imprimirlo aquí. Vamos a hacerlo. Vamos a ponerlo así. Y la función la teníamos aquí. Se llama temperatura. Entonces la vamos a imprimir aquí de este lado. Tiene por aquí en el código, vamos a corregirlo. Vamos a ver aquí. Ya veo, tengo un error acá. Vamos a corregirlo aquí, que puse unos puntos. Entonces, ahí creo que sí es correcto. Y ahí tenemos los valores. Podemos notar 642, dicen el primero, 600, 558 y 641. Podemos apreciar que el máximo de los valores corresponde a los dos primeros, es decir, a este punto y a este punto. Con lo cual ya podemos tomar una decisión. Los puntos, en este caso, nos pedían encontrar el punto más caliente. En realidad hay dos puntos, que es este que vemos, los dos primeros que encontramos. Vamos a escribir la respuesta aquí. Recuerden que lo único que se hizo aquí fue evaluar en la temperatura, es decir, se calculó la temperatura de menos 4 tercios, menos, en el punto menos 4 tercios, menos 4 tercios, menos 4 tercios. Y ese, solo que no lo quise hacer a mano, nos quedó 642.66 en adelante. Y así con los demás, ¿no? Entonces, haciendo eso, vimos que los dos primeros puntos que encontramos es donde alcanza la máxima temperatura. Por lo tanto, la respuesta es, vamos a escribir aquí los puntos, vamos a escribir más calientes, se alcanzan en menos 4 tercios, menos 4 tercios, menos 4 tercios y 4 tercios, menos 4 tercios y menos 4 tercios. Y esa vendría a ser la solución. Bueno, sé que en esta última parte hay bastante álgebra y no todos los ejercicios son iguales, pero la idea es esta, ¿no? Que podamos nosotros resolver el sistema de ecuaciones que habitualmente aparecen cuando queremos utilizar los multiplicadores de Lagrange. Bueno, espero que este video les haya servido y pues restaría que ustedes empezaran a hacer más ejercicios si es que el tema les interesa.